Nos vamos a un tema mucho más serio, las 11 de la mañana en la República. Vamos a hablar con el doctor Daniel Sapsay de este proyecto tan polémico que tiene que ver con la reforma judicial en nuestro país, con una partecita, ¿no?, de reforma, que tiene, por lo que uno entiende, varias inconstitucionalidades y fundamentalmente que está en falsa escuadra con los tiempos, ¿no? La gente está preocupadísima por un montón de otras situaciones y no por el lenguaje inclusivo o en tal caso por la pretensión de reformar una parte nada más del Poder Judicial. Doctor Sapsay, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? Bueno, lo tenemos al doctor Sapsay. Sapsay, ¿está usted ahí? Estoy en línea, ¿qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Gracias por atender. Bien, gracias. Bueno, su visión sobre algunas inconstitucionalidades que tendría este proyecto de reforma de una parte nada más del Poder Judicial y fundamentalmente cuáles serían, digamos, las cosas inaceptables que la Cámara de Diputados tendría que tener, o el Senado mismo, a tener en cuenta a la hora de aprobarlo o no, ¿no? Lo escuchamos. Yo le diría que es inconstitucional en su totalidad. No es aceptable ya por el modo como viene armada esta reforma y que no se la puede de ninguna manera separar de un plan del cual es un eslabón más. Me refiero a un plan para conseguir la impunidad de la vicepresidenta de la Nación y de todo el grupo de funcionarios que también están comprometidos en serios juicios por corrupción que la acompañaron en sus administraciones. Pero además de ello, es inoportuna, porque de ninguna manera hace falta una reforma judicial en este momento en que el país está de rodillas, con una economía absolutamente destruida, que además va a agregar gastos inmensos, pero que para mayor abundamiento no significa ningún tipo de modificación que favorezca a por lo menos el 90% de la población. Es decir, las modificaciones que se proponen apuntan a la justicia federal en los fueros que realmente interesan al sector más pudiente de la sociedad, pero sobre todo a un sector político que se ha caracterizado desde hace años por un funcionamiento absolutamente corrupto. Entonces, yo no la acepto en su no me rindo a ver la letra chica, porque es entrar en la trampa. El oficialismo, no sé si me explico. Perfectamente, el oficialismo está tratando de infligir algunas modificaciones al proyecto, ¿no? ¿Esto lo hace desconfiar aún más del proyecto original? Sin ninguna duda, porque no es un problema de modificaciones. ¿Cómo voy a creer en alguna modificación mientras tratan de derribar a los pechazos al Procurador General de la Nación para hacer su lugar y de esa manera tener un propio como Procurador General, y de manera inaudita y sin precedentes, en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público, la Comisión Bicameral, que tiene por objeto tratar de mejorar el funcionamiento, la mejor comunicación, se ha transformado en una suerte de antescena de un juicio político? ¿Por qué? Porque reciben distintas denuncias de organizaciones afectas, por supuesto, que se dedican a enchastrar de manera baja la imagen del funcionario, de manera tal que ya se habla de que serían como 12 los pedidos de juicio político. Entonces, semejante infamia, que va en el sentido de destruir a un funcionario probo, que no fue designado por la política, él quedó allí ante la falta de designación de un procurador porque no se consiguieron los 2/3, ni durante el gobierno de Macri, para quien él proponía, ni ahora en relación a Daniel Rafecas, que evidentemente no los tiene y que hace meses que ese pliego está en stand-by, si me permite el término. Frente a eso, entonces, hay que derribar a una persona proba, que era el que quedaba en la línea profesional para poder ocupar provisoriamente el cargo, de manera de ir saltando. Hay que saltar después, si logran hacerlo, cosa que dudo porque no sé en qué van a encontrar para poder despegarlo, además que van a necesitar los 2/3 para removerlo. Para ver de removerlo, y luego van a ir sobre la doctora Laura Monti, que digo otro tanto en relación a su probidad y su honestidad,
para finalmente conseguir un propio, que es el doctor Víctor Abramovich, que más allá de que es un gran jurista, es un hombre absolutamente del riñón de Berbisky. Él fue durante años director ejecutivo del CELF. No es ninguna, digamos, sorpresa, digo los hechos. Él además adhirió fervientemente a justicia legítima. Así que está todo muy claro. Entonces, ¿cómo se puede confiar cuando al mismo tiempo en el Consejo de la Magistratura se decide revisar los traslados de jueces retroactivamente y yendo en contra de acordadas de la Corte Suprema que convalidaron esos traslados? Es decir, un órgano inferior a la Corte Suprema quiere hacer revisar por el Senado lo que la Corte Suprema aprobó y retroactivamente. Bien. Y podría seguir, no quiero aburrir, pero lo que voy es que si uno no explica todo el plan, se queda corto y solo va técnicamente a discutir. Es mejor tener más jueces federales en lo penal, está bien refundir o no refundir. Eso es como discutir el sexo de los ángeles y no ir al hueso, si me permite el término. Ahora, doctor, ¿cómo avanzar con un proyecto de estas características? Está claro que para reformar la Corte se necesita mayoría especial, pero no así, en todo caso usted me corrige, para reformar parte del Poder Judicial. Supongamos que esto avance, ¿no? ¿Qué legitimidad tendría, teniendo en cuenta que el proyecto jamás fue consensuado en una, digamos, convocatoria amplia, líderes de la oposición, entidades especializadas en el tema, sociedad en general? No tendría ningún tipo de consenso, pero además se judicializaría rápidamente y pasaría lo mismo que ocurrió con la democratización de la justicia. Usted se recordará. Pero ¿cómo no? Manifestaciones inmensas de personas y también la queja de organizaciones de jueces, y no con la contundencia que ahora, porque ahora hay acuerdos de muy importantes fueros que se oponen abiertamente. Asociaciones de fiscales, asociaciones no gubernamentales, profesores de derecho de muy diversas universidades. Es decir, las redes, más que ver las redes, los miles y miles de mensajes y de posteos en contra de la reforma, con lo cual se judicializaría, pero yo creo que hoy ya no tiene esta reforma los votos necesarios en diputados. No olvidemos que en diputados el oficialismo es primera minoría, por lo tanto necesita aliarse con pequeños bloques para lograr los alrededor de 10 votos que les faltan, que no son pocos. ¿Qué ocurre? Por un lado, la oposición más importante, que son 116, no es poca cosa, de Todos por el Cambio, que está la veo sumamente fuerte y unida, ya ha dicho que no va a aceptar más para este tipo de temas las sesiones virtuales. Y además, como el nuevo reglamento con sesiones virtuales vence, hay que renegociarlo. Y aparentemente no tendría esos 10 votos de más el oficialismo, inclusive podría haber defecciones dentro de sus propias filas. Es que tiene un costo político inmenso aprobar esto, es quedar absolutamente quemado, si me permite el término, ¿no?, ante la opinión pública, apoyando semejante disparate. Es decir, para finalizar, su mirada es sobre que este proyecto de la Cámara de Diputados no pasa. Yo estoy convencido que no, y no me extrañaría que esto termine como Vicentín. Bueno, solo me queda... No me extrañaría para nada y no soy el único que lo dice, no estoy siendo muy original, ni soy... Solo me queda compartirle un pensamiento, ¿no? De no prosperar, digamos, esta iniciativa, vamos a estar ante una Cristina Fernández bastante más enojada, ¿no? Y que se sigue enojando. Mire cuál es el resultado, que se ocupe de la gente que muere por coronavirus, que se ocupe por contribuir en un proyecto para la reconstrucción del país, y que se olvide un poco de ella, porque parece que solo piensa en ella y en su familia, y que se defienda apropiadamente con todas las garantías del debido proceso, los numerosísimos procesos que la tienen tan preocupada. Por algo será. Estamos escuchando al constitucionalista Daniel Sapsay. Sapsay, que siga usad muy bien. ¿Me permite que le haga un pequeño aviso? ¿Cómo no? Hágalo. La cuarentena me ha permitido crear un canal de YouTube, que es Daniel Alberto Sapsay, que en realidad quien lo elaboró, quien lo formateó y demás es mi hijo Sebastián Sapsay, que es un gran guitarrista, donde yo subo videos en los que explico las distintas características del Estado de Derecho o comento situaciones que pasan sobre la reforma de la justicia. Ya he subido 2 videos
y entre mañana voy a grabar uno tercero. Son videos cortos, no más de 12 minutos. También mi hijo ha seleccionado entrevistas, clases, etcétera, etcétera. Y él además, con cortinas musicales, ilustra las entregas, lo cual le da un ritmo muy lindo y es una suerte de conjunción entre el arte, la música y la Constitución. Ya lo estuve hojeando y es muy ameno. De todas maneras, me encantaría que usted se suscriba. Pero cómo no, con mucho gusto. De todas maneras, repetimos cómo es para llegar al YouTube de los Sapsay. Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Y ahí ya entran, los invita a suscribirse, es gratuito. Y repito, ya son 18.300 suscriptores en muy poco tiempo, lo cual me da un gran aliento, sobre todo saber que hay tantos ciudadanos que se quieren jugar por la República e informarse. Sapsay, que siga usted muy bien, ¿eh? Usted también, fue un placer. Lo mismo. Un abrazo.